historia de la Iglesia Católica de Hans Kung. Ahorita platicando con el padre Salvador antes de que se retirara aquí de la Leíste estación. en tu mera pata de palo, qué barbaridad. Sí, porque platicábamos de que él fue un sacerdote católico, murió el año pasado, Hans Kung. La verdad era de la edad del Papa Ratzinger, pero él era suizo, Miguel. Nació en Suiza, y un sacerdote practicante, teólogo, que tuvo una historia de preparación de la doctrina de la fe, y que también escribió varios libros con un sentido crítico de la iglesia, pero también en un sentido de modernizar la iglesia. Él básicamente estaba en contra de la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa tuviera siempre la razón en la cuestión teológica. Ese fue el argumento fundamental de su historia, y en este libro pues hace un recuento de 2000 años. Entonces es un libro muy interesante, muy complejo, porque pues hace el recuento de lo que es la historia de la Iglesia Católica. Fíjense cómo una organización pues es la única que ha pasado tantos años y prevalece. ¿Cuáles son las características de esta organización, de esta iglesia para prevalecer? Primero, pues que hay una doctrina, que hay una fe, que hay una estructura organizacional muy clara, que tiene presencia en todo el mundo prácticamente. Ahorita somos alrededor de 8,000 millones y más de 1,300 millones somos católicos. Entonces, todas estas características, junto que la iglesia es una organización unitaria, que tiene sólidas raíces y múltiples formas de ayuda caritativa dirigida a los pobres, los desamparados, ha hecho que la iglesia se mantenga. También, pues, el monoteísmo cristiano, ¿no? En el sentido en contra del politeísmo, es decir, creemos en un solo Dios. Eso ha sido muy claro, y cuando la Iglesia Católica llegó, por ejemplo, acá a América Latina, a Norteamérica, en fin, pues llegaron con esa idea al evangelizar, y eso también ayuda mucho de que hay una línea de autoridad. Una ética elevada que también mostrada por ascetas y mártires. Hay mucha gente en la historia de la iglesia que incluso Hans Kung aquí los reconoce, como también ha tenido sus periodos oscuros, pero todas los grupos de dominicos, de franciscanos, todos esos personajes, algunos ya perdidos en historia, algunos convertidos en santos, pues también le dieron a la iglesia una fortaleza impresionante, porque entraban en las comunidades, así como iban los maestros a enseñar, entraban sacerdotes, entraban gente a ayudar a la gente a organizarse, a trabajar, a conseguir alimento, en fin. La otra forma de por qué la iglesia ha permanecido durante mucho tiempo, pues es la capacidad de ofrecer respuestas sencillas a problemas como la culpa o la expiación de los pecados. Eso también le ha dado a la iglesia una fortaleza, porque ante una situación en donde tú tienes una duda en cuanto a tu ética y tu moral, la iglesia te ofrece no solamente una respuesta, sino una solución, un perdón. Y bueno, pues todo eso lo sabemos, está contemplado y está escrito por los apóstoles en la historia de Jesucristo. Y la historia que narra aquí el autor, pues es básicamente la sucesión y la vida de Jesucristo por Juan Pablo y San Pedro, ¿no? Básicamente en ese sentido de que ellos fueron los que fundaron la primera iglesia. Y Kunz dice aquí que incluso Jesucristo, en ninguna parte de su historia, de su vida, él llamó y dijo que formaran una iglesia. Él decía que había que buscar el reino de Dios ante la situación que se vivía en ese tiempo en Jerusalén, en Roma, en todos esos territorios. Sin embargo, en una parte de la Biblia, en Mateo, dice que le dio la instrucción a Pedro de formar la primera iglesia. Y ahí empieza esta historia, que luego es perseguido, los cristianos, y fueron de alguna manera castigados, hasta que llega Constantino, el emperador, en el siglo IV, y él es el que ya les quita esa persecución
y de acuerdo a un sueño que él tuvo de la historia de Jesucristo, les dice, no, pues ya están perdonados y pues adelante con toda la estructura de la iglesia, y ahí empieza esta historia impresionante. Que realmente Constantino asume el cristianismo porque se da cuenta que la inmensa mayoría de sus soldados son cristianos. Son cristianos, sí, y él estaba pues, y en va guerra, pues. a tener una batalla definitiva para continuar en el reino, y la única forma de ganarla, porque estaba perdida, era que sus soldados se comportaran de una forma realmente heroica. Sí. Entonces les habla del sueño ese y les dice que pinten su escudo un símbolo cristiano y que Dios los va a llevar a la victoria, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero la intención de Constantino era que ganar la batalla, ¿verdad? Y se apoya en ese sueño, que igual lo tuvo o no lo tuvo, pero eso va a hacer que sus soldados se conviertan en verdaderos héroes, sí, claro, y logran ganar la batalla y se consolida el imperio de Constantino. Es correcto, y luego lo siguen los hijos, y ya con su propia también trayectoria, pero ahí empieza y lo narra. Ahí inicia la fusión del poder de la iglesia y el poder político. Así es, y es en Roma, pues, sí, donde está ahorita el Vaticano, en esta área del mundo, en este territorio, en este país, y es precisamente ahí donde empieza esta interesante historia, que luego pues se va configurando con otro tipo de época, ¿no? Viene una época oscura de la Edad Media, en donde la iglesia era muy crítica, pues, de cualquier situación que fuera en contra de lo que estuviera diciendo. Entonces hubo mucho tiempo en donde se señalaba o se castigaba como herejía a quien no estaba de acuerdo con lo que decía la iglesia. Eso limitó mucho el avance de la ciencia, hasta que vino el Renacimiento, ¿no? Que vino a transformar ya, y empezaron los primeros cambios con la aparición de la imprenta, con el tema de la exposición de pintura, los viajes de los europeos acá a América Latina, Nicolás Copérnico, en fin, empezaron ya las teorías científicas a dar un vuelco a la parte de la iglesia, y la iglesia se fue acomodando, adaptando a eso, y aquí lo narra muy bien. Y bueno, la figura del Papa pues no nació en la época de Constantino. Pasaron algunos siglos para que buscaran una figura del Papa, porque antes eran los obispos nada más, sí, era la estructura que existía. Pero como se fue haciendo más grande la iglesia, pues tenían que tener pues un representante, no podía ser muchos obispos, y quién nos guiaba, pues. Pero no eran los papas originales no eran muy bien nacidos, los Medici, en fin, de esa gente tremenda. Exactamente, entonces buscaron esta figura, un lugar, y eso ha sido la prevalencia de la iglesia, un lugar donde ubicar a la gente que estuviera líder, que es el Papa, y los obispos que estuvieran segregados en todo el mundo, con una estructura, sacerdotes, diáconos, en fin, toda la estructura que conocemos de la iglesia. Eso también fue algo que ha contribuido para que la iglesia esté así muy fortalecida. Y luego, pues en los momentos difíciles que ha vivido la historia de la humanidad, ya hablando del siglo pasado, en las dos guerras mundiales, pues también aquí Hans Bunt hace el señalamiento de cómo la iglesia también fue distante, pues, de esas expresiones. Incluso un papa que no atendió a Hitler, que lo quería ver, pero otros que estuvieron indiferentes. No, pero el papa bendijo los ejércitos de Hitler. De Hitler, exactamente. Y no me acuerdo ahorita cómo se llama el papa todavía no se alcanzó. No, bueno, al rato sale por ahí. Pero bendijo los ejércitos. Sí, y eso él hace una crítica en ese sentido, por eso pues su argumento es la parte de la infalibilidad papal, o sea, decir que los papas, por lo que dicen, no se les debe de juzgar, no se les debe contradecir, ¿no? Y en ese sentido ese fue su argumento siempre, de que a veces pueden tomar decisiones equivocadas, y lo hemos visto ahorita con el Papa Francisco y con Juan Pablo II, cómo se han pasado
pues ofreciendo disculpas por los errores cometidos por la iglesia, sobre todo en el siglo pasado y en la época de las cruzadas, y también en otra parte que es impresionante que aquí nos narra, que es la Santa Inquisición. Sí. Esa Santa Inquisición que aquí la tuvimos en México, pero estuvo más fuerte en España y en algunos otros lugares del mundo de Europa, en donde pues se condenaba la herejía, es decir... Sí, lo que pasa es que la usaron como un instrumento para despojar de sus bienes a los judíos y quedarse con todas sus propiedades. Y pues quemas de personas en la hoguera, una serie de atrocidades que hicieron para mantener la fortaleza de la iglesia, ¿no? Y todo esto, bueno, pues está cronológicamente acomodado, pues, en ese sentido, desde la crucifixión de Jesucristo, ahí empieza la parte del libro, y la persecución de los cristianos, y luego ya viene la parte del emperador Constantino, y luego la división de la iglesia en el año 1000, y luego ya la parte de lo que es la iglesia del Papa León XIII, y a lo mejor el Papa, maestro, que hablabas, Pío a lo mejor ¿no? es el Pío XI, no. Papa Pío XI, que fue del 29 al 39. En la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda fue Pío XII. El Pío XII fue de 1939 a 1958. Ya le tocó la Segunda Exactamente, Guerra. le tocó a Pío X. Y luego fue Montini, XI, ¿verdad? ¿Mande? Y luego fue Montini, Pablo VI, ¿no? Y luego Sí. fue Pablo VI de 1961 a 1978. Y luego vino el Papa que pues vivió muy pocos días, el de Papa Juan Pablo I, que murió en 1978, y luego ya Juan Pablo II del 78, pues prácticamente al 2000, casi más del 2000, 2002, sí. 2003. Entonces es muy interesante, Miguel, la verdad es un gran libro de Hans Küng de la Iglesia Católica, porque pues te da este recuento de la organización que ha prevalecido en toda la historia de la humanidad y seguramente seguirá. Que los